Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un encuentro más. Salud dándonos para cantarle, como siempre decimos, retruco a las enfermedades. Pero hoy vamos a hacer una columna algo distinta, ya que el 9 de noviembre, el próximo 9 de noviembre, el viernes, es el Día de las Plantas Medicinales. Esto se creó porque estamos homenajeando al doctor José Laureano Amorín, un farmacéutico que fue director del Museo de Farmacobotánica de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el gran mérito del doctor Amorín? Él unió la ciencia oficial, con la ciencia popular. Él simpatizaba mucho con las plantas medicinales, formó un museo ahí en la facultad y se dedicó a difundir mucho el uso de las plantas medicinales. Yo, en cierto modo, modestia aparte, abrevo en esa cultura de quienes amamos las plantas medicinales y sabemos y difundimos su enorme valor. Entonces, como un homenaje a las plantas medicinales, en esta primera parte de la columna, voy a leer algunas poesías, pero constituyen canciones. Por eso les voy a dar el dato para que después ustedes, ahora que es fácil buscar en las redes la canción, yo voy a leer el texto, ¿eh? No hay nada más lindo que escuchar la canción. Por ejemplo, me gustaría empezar con El vendedor de yuyos. Es una canción hermosa de Atahualpa Yupanqui, que la hace hermosamente bien, como siempre Atahualpa, y dice así: poleo, carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros, yerbas pa' olvidar. Llenabas la siesta con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal. Se te vio en las carpas y en las procesiones, místico y pagano, rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones, yuyitos del campo pa'l bien y pa'l mal. Vendedor de yuyos, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día, vendedor de yuyos, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyitos del campo, pa'l bien y pa'l mar. Poleo, carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros, yerbas pa' olvidar. Llenabas la siesta con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal. Bueno, vamos a ver otra. Esta, la que viene, es de Juana de Ibarburu, poeta uruguaya, que tiene unas poesías hermosas. Alguna vez hemos recitado La Higuera, especialmente en la secundaria la aprendíamos, pero esta de ahora se llama Encuentro y habla de que ella sale al campo y encuentra la manzanilla. En primavera la manzanilla, ahí está. Bueno, dice así la poesía: en el flanco dulzón de las cuchillas y en el húmedo hueco de los bajos,
junto al camino zigzagueador y en torno de los ranchos, la manzanilla da su aroma áspero en los meses de sol. Yo la he sentido hoy en el camino que bordean podados tamarindos y me saltó al encuentro como un perro festejador y amigo. Fragancia amarga y sana que araña un poco la garganta, pero que tiene una bondad de agua. He vuelto a hundir la cara entre las flores de color cordial y antiguo. Rueda, rueda de hojuelas cándidas en torno del redondo corazón amarillo. La montaña y la pampa, la colina y la selva, la altiplanicie brava y los llanos verdeantes, donde pasta la vaca y galopa el bisonte, están más cerca nuestro que el mar innumerable. Al tornar a mi casa, he sentido en el viento el vaho de mis campos fuertes de cerro largo. Me emana una alegría honda de reconquista. El ramo puro albea en mi mano. Me encanta la forma en que escribe la poesía, va cambiando a la medida del verso. Hermoso, Juana de Ibarburu, dedicado a la manzanilla. Y por último, y volviendo a Atahualpa Yupanqui, está la zambita del Romero, perdón, es de Manuel José Castilla, pero la hace hermosa Atahualpa y creo que es bastante conocida, la zamba del Romero. Esta penita que tengo, la tengo porque yo quiero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Cuando ella se fue llorando, medita cómo la quiero. Quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Está sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Un pañuelito me ha dado, lo tengo porque yo quiero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Qué penas penan las coplas que caben en un pañuelo, si hasta se apena la sombra olvidada del romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Está sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Bueno, hemos dedicado al vendedor de yuyos, a la manzanilla y al romero este pequeño pero sentido homenaje a las plantas medicinales, esas joyas que no se compran en una joyería, que el buen Dios, los buenos dioses, han puesto sobre la tierra para nuestro bienestar, para nuestra alegría, para nuestra salud. Entonces, este viernes, de alguna manera, celebrémosla. Ahora vamos a una pausa y vamos a hablar después de una flor medicinal, de una planta, de un árbol medicinal y que también es su flor, la flor nacional de nuestro país, el ceibo. Seguimos celebrando a las plantas medicinales, nuestras amigas, nuestras compañeras, que abrazamos de dos maneras, por sus cualidades medicinales y las abrazamos también para protegerlas de tantos daños ecológicos que se hacen en nuestra tierra y en ello
a las plantas medicinales. Vamos a celebrar ahora entonces al ceibo, que tiene un nombre científico, como ustedes saben, las plantas, los animales también tienen nombre científico, nombre pituco. El de la flor del ceibo, el del ceibo, el árbol ceibo, es Erythrina crista galli. Pero hay nombres populares: chopo, suinana, sumandí. Esto debe ser bien guaraní. Y claro, ¿dónde crece el ceibo? Bueno, a nosotros los que vivimos en Zárate no nos van a decir dónde crece el ceibo. En el delta del Paraná, en todo el delta del Paraná, y muchos vecinos de Zárate, Campana, Lima, en sus fondos tienen esta belleza de árbol. Yo tuve acá detrás de un tapial, al fondo de mi casa, había un ceibo hermoso, lamentablemente lo han sacado, pero por suerte en la entrada de Zárate hay unas hermosas hileras de ceibos que cada vez están más grandes, así que ahí tenemos un paseo muy lindo. ¿Qué parte del ceibo se usa como planta medicinal? Se usa la corteza. Fíjense ustedes que las plantas medicinales lo son por moléculas, principios activos que están en una parte de la planta o en varias. Por ejemplo, en la manzanilla está en la flor, mientras que en la menta, la melisa, la salvia, el paico, ahí está en la hoja. A veces está en la raíz, como por ejemplo el diente de león, y en el ceibo está en la corteza. Y cuando los principios activos están en la corteza, hay que hervir, hay que hacer un cocimiento, ya no un tecito, un cocimiento. ¿Para qué sirve? Sirve para las hemorroides, donde se hace un baño de asiento frío. Primero hay que preparar el cocimiento, un puñadito de corteza de ceibo en 1 litro de agua. Durante 15 minutos se hierve, se deja enfriar y se hace el baño de asiento. Refresca mucho la zona de las hemorroides y calma el dolor, la picazón, el ardor. Las úlceras de las piernas también pueden ser mejoradas con un cocimiento de la corteza del ceibo. Se hace de nuevo, un cocimiento con un puñado más grande, que serían un puñado más grande de la corteza en 1 litro de agua, como siempre 15 minutos en este caso, y se envuelve una gasa o un trapo limpio y se deja sobre la herida, cambiándola, sobre la úlcera en este caso, cambiándola 3 a 4 veces en el día. También puede ser utilizada para llagas o cuando la garganta está irritada o cuando hay lastimaduras en la lengua, aftas. En ese caso, el cocimiento se hace con un puñadito chico, sería de la corteza siempre, pero un puñadito más chico en 1 litro de agua, se hierve 15 minutos, se deja entibiar y se pueden hacer gárgaras o buches del cocimiento de la corteza del ceibo 3 veces por día. Así que esta planta sagrada de los guaraníes es nuestra flor nacional. Pero ¿cómo fue esta historia de que la flor del ceibo es la flor nacional, que la celebramos el 22 de noviembre? Justo más o menos para esos días florece con su hermosa flor roja. Miren, les voy a contar la historia porque es muy curiosa y muy interesante. Parece que en 1910 una comisión de profesores fue encargada de elegir flor nacional. O sea, teníamos la bandera, la escarapela, el himno nacional argentino, pero no teníamos flor nacional. Estuvieron 4 años y en 1914 esta comisión de profesores aconsejó que sea el burucuyá, o pasionaria, o pasiflora, la flor de la pasión. Pero ahí quedó.
no hubo reconocimiento oficial, ahí quedó, como tantas cosas. En 1928, un grupo de caballeros de la Revista de la Industria Lechera y Ganadera, que existía en ese tiempo, realizaron un concurso para elegir la flor nacional que simbolice el alma criolla argentina, dijeron ellos. Mandaron 8.000 cartas y salió primera, pero lejos, la magnolia. Segundo, el ceibo. Tercero, la estrella federal. Y cuarta quedó la burucuyá, la flor de la pasión. Bueno, el jurado rechazó la magnolia porque es de origen norteamericano. Bueno, tan hermosa, ¿no? La magnolia. Bueno, y ahí se acomodó el ceibo, que estaba segundo. Pero el gobierno de ese momento la miró de costado y nada. ¿Para qué hacen un concurso democrático si después? En 1930, acuérdense que esto empezó en 1910, en 1930 el diario La Razón reflotó el tema y organizó su concurso. Mandaron más de 20.000 cartas y ganó la flor del ceibo. Pero ahí quedó la cosa, una vez más. Y la historia termina recién en 1942, año en que fue inaugurado el Jardín de la Paz. Acuérdense que estaba la Segunda Guerra Mundial, 1942, y en La Plata armaron el Jardín de la Paz. Y todos los países del mundo, o seguramente muchísimos, mandaron una planta con su flor nacional. Cada país con su flor nacional mandaron un árbol para construir el Jardín de la Paz. Y el director de Paseos y Jardines de la ciudad de La Plata, no sabiendo bien qué hacer, fue y plantó un ceibo. Y así fue reconocida por casi todos los países del mundo como nuestra flor nacional. Pero este señor, no tengo el nombre, este señor no se quedó conforme y le pidió al gobierno nacional que oficialice esto de la flor del ceibo como flor nacional. Nombraron una comisión, como siempre. Y después de múltiples cabildeos y vuelta va, vuelta viene, marchas y contramarchas, lograron que salga un decreto del gobernante, llamémosle presidente de la República en 1942, que la consagraba, y el 22 de noviembre quedó como el Día de la Flor del Ceibo, el Día Nacional de la Flor del Ceibo. Toda esta historia, si ustedes sacan la cuenta, empezó en 1910 y llegó hasta 1942, apenas unos 32 años. Después no nos preguntemos que hay un montón de cosas que van mal, ¿no? Aunque esta es de las menores. Bueno, estos jugosos datos que hemos obtenido, hace muchos años me los pasó María del Carmen de Barragán y una vez más, hace muchos años que no la veo, en verdad todos estos datos los envió al programa Salud dándonos que hacíamos hace 30 años por Omega, los sábados a la mañana.